En 2014, mientras veía un vídeo donde un sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind aprendía a jugar videojuegos, me quedé boquiabierto. Frente a nosotros está el clásico Breakout, el mismo al que muchos jugamos en nuestra infancia. ¿Lo recuerdas? Tienes que golpear una pelota con una plataforma para romper una pared de ladrillos. Pero algo no encaja. El jugador se comporta de forma extraña. Parece ciego, moviendo la plataforma sin sentido de un lado a otro. Ahora un poco mejor. Intenta moverse hacia la pelota, pero sigue fallando. De repente, todo cambia. El jugador se vuelve invencible. Golpea la pelota con una precisión increíble, sin importar qué tan rápido vaya. Luego ocurre algo sorprendente. El jugador encuentra una estrategia ingeniosa para maximizar puntos, abriendo un agujero en la esquina superior izquierda y dirigiendo la pelota allí. Lo más asombroso es que este jugador no es humano, es una inteligencia artificial creada por DeepMind. Y aquí está lo impactante. Esta IA no sabía nada del juego. Nadie le explicó las reglas, ni le habló de la plataforma o la pelota. Solo recibía un conjunto de números, que podríamos llamar imagen en pantalla, y debía maximizar otro número, que llamamos puntuación. La IA aprendió desde cero, mediante prueba y error. Al final, no solo jugaba mejor que un humano, sino que también descubrió estrategias desconocidas incluso para los creadores del juego. Había algo tan humano en cómo hacía todo esto que me dejó incómodo. Veía una IA con un objetivo, alcanzando la perfección y superando a sus creadores. Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Podría ser simplemente la capacidad de alcanzar metas complejas? La inteligencia artificial de DeepMind vivía en el mundo sencillo del juego, pero claramente era inteligente en ese contexto limitado. Recogía información, la procesaba y tomaba decisiones, igual que nosotros en el mundo real. El método utilizado por DeepMind se llama aprendizaje profundo por refuerzo. Es similar a cómo aprende un perro. Los buenos comportamientos se premian, los malos no. La IA aprendió a jugar buscando aumentar su puntuación. Lo más interesante es que este método resultó ser universal. La IA aprendió no solo a jugar Breakout, sino también cientos de otros juegos, a menudo mejor que los humanos. Entre ellos, StarCraft 2 y Dota 2, donde venció a jugadores profesionales de deportes electrónicos. I actually lost every single one of the 5 matches. Ahora imagina lo que viene después. Este método se puede aplicar más allá de los juegos. En el mundo real, los robots podrían aprender a caminar, nadar, volar, todo de forma autónoma, sin instrucciones directas de los humanos. Solo necesitan un sistema de puntuación que les indique lo que están haciendo bien. En 2016, el mundo del Go se detuvo. El legendario Lee Sedol, campeón invicto, se preparaba para un partido contra un programa de computadora llamado AlphaGo. Go es un juego chino milenario, increíblemente complejo. Tiene tantas posibles jugadas que hay más que átomos en el universo. No, aquí hay una comparación más precisa. Si cada átomo del universo se convirtiera en un universo separado, la cantidad total de átomos seguiría siendo menor que las posibles partidas de Go. Por eso los mejores jugadores dependen no solo del cálculo, sino también de la intuición. Casi un sentido místico para la jugada correcta. Go se consideraba el último bastión de la inteligencia humana. Con un número astronómico de posiciones posibles, 10 elevado a 170, calcular todas las opciones es imposible. La gente creía que el éxito en Go requería intuición y un pensamiento estratégico profundo, inalcanzables para las máquinas. Lee Sedol irradiaba calma y confianza. Octubre de 2015. Evaluando el nivel actual de las máquinas, creo que ganaré casi todas las partidas. Febrero de 2016. Escuché que la inteligencia artificial de Google DeepMind es sorprendentemente fuerte y aprende rápido, pero estoy convencido de que ganaré al menos esta vez. 9 de marzo de 2016. Me sorprendió mucho, ya que no esperaba perder. 10 de marzo de 2016. No tengo palabras. Estoy en shock. Debo admitir que el tercer juego será difícil para mí. 12 de marzo de 2016. Sentí mi impotencia. Un año después de la victoria contra Lee Sedol, una versión mejorada de AlphaGo venció a 20 de los mejores jugadores del mundo, sin perder ni una partida. ¿Qué hizo tan fuerte AlphaGo? Sus creadores combinaron dos enfoques. Entrenaron una red neuronal para predecir quién ganaría desde una posición dada. Otra red neuronal fue entrenada para anticipar los posibles movimientos del oponente. Luego unieron esto con un cálculo rápido de opciones. El resultado fue algo similar a la intuición humana, pero más poderoso. AlphaGo podía hacer movimientos que parecían extraños, pero luego resultaban geniales. Por ejemplo, en una partida hizo un movimiento cuya fuerza se reveló 50 jugadas después. En Go existe una regla milenaria. Al inicio del juego se deben ocupar la tercera y cuarta líneas desde el borde del tablero. Es casi una ley natural para los jugadores.
Pero AlphaGo, en una partida, colocó una piedra en la quinta línea. Los comentaristas se quedaron sin palabras. 정말 생각지도 못한. That's a very surprising move. Incluso Lee Sedol, el mejor jugador del mundo, se sorprendió tanto que salió de la sala. Esto revolucionó el mundo del Go. En Asia, el Go no es solo un juego, es un arte, como la pintura o la música. Más de 300 millones de personas vieron la primera partida entre AlphaGo y Lee Sedol. Tras la victoria de la red neuronal, el mejor jugador del mundo declaró: «Hemos arañado la superficie del Go. Ahora, humanos e IA juntos podrán descubrir la verdad del juego». Pero la historia no terminó allí. Un año después apareció AlphaZero. Este programa aprendió a jugar Go por sí mismo, sin ayuda de los humanos. No solo venció a AlphaGo, sino que también se convirtió en el mejor del mundo en ajedrez. En solo 4 horas de práctica superó al mejor programa de ajedrez desarrollado por humanos durante décadas. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial moderna? ¿Un calculador avanzado o un salto revolucionario? Al preparar este vídeo me basé en varios libros sobre el tema, especialmente Vida 3.0 del físico Max Tegmark. En este vídeo analizaremos si podemos controlar una IA más poderosa, por qué es tan difícil enseñar valores humanos a las máquinas, cómo incluso las mejores intenciones pueden llevar al desastre. Y lo más importante, responderemos a la pregunta de por qué hay tanto debate sobre si la inteligencia artificial podría ser el último invento de la humanidad. Soy Shasha, y esto es Homo Deus. A finales del siglo XIX, en Europa se hizo famoso un extraordinario caballo llamado Hans. Resolvía problemas matemáticos, determinaba fechas y horas, e incluso formaba palabras y frases. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cuánto es 2 más 5? Hans golpeaba el suelo con su casco 7 veces. Y si le preguntaban ¿qué día de la semana es hoy?, el caballo señalaba las letras en una pizarra para formar el día correspondiente. Para el año 1904, Hans ya era una celebridad. El periódico The New York Times lo llamó el maravilloso caballo de Berlín, capaz de todo excepto de hablar. El entrenador de Hans era Wilhelm von Osten, un antiguo profesor de matemáticas. Estaba interesado en la inteligencia animal y había intentado entrenar a gatos y osos, pero logró el éxito únicamente con el caballo. Von Osten enseñaba a Hans a contar sosteniéndolo por la pata y mostrándole números. Luego introdujo una pizarra con el alfabeto. Tras 2 años de entrenamiento, el caballo comprendía conceptos complejos. Así, Von Osten comenzó a viajar con Hans, mostrando a su caballo prodigioso. Por supuesto, muchos dudaban de que el caballo fuera realmente tan inteligente. Por ello, se creó una comisión especial para verificar sus habilidades. Incluía a diversos especialistas, desde psicólogos hasta artistas de circo. Observaron a Hans durante mucho tiempo, pero no encontraron ningún fraude. El caballo respondía correctamente incluso sin su dueño presente. Sin embargo, los científicos notaron algo extraño. Hans respondía peor cuando la persona que hacía las preguntas no conocía la respuesta o estaba lejos. Esto les llevó a preguntarse: ¿es posible que el caballo de alguna manera percibiera señales de las personas? Así se resolvió el misterio de Hans el Listo. El caballo realmente reaccionaba al comportamiento de las personas que le hacían preguntas. Cuando Hans llegaba a la respuesta correcta, la persona cambiaba inconscientemente su postura o expresión facial, y el caballo lo notaba. Lo más sorprendente es que las personas no se daban cuenta de que estaban dando pistas. Esta historia se convirtió en una lección importante para la ciencia. Ahora los científicos saben que deben tener mucho cuidado para no influir accidentalmente en los resultados de los experimentos. Incluso en el mundo moderno, trabajando con inteligencia artificial, los expertos recuerdan el efecto Hans el Listo. Cuando parece que un sistema es muy inteligente, esto debe comprobarse. Pero, ¿qué significa realmente ser inteligente? Computer, can you hear me? Yes, I can hear you. En 1950, el padre de la IA, Alan Turing, predijo que para finales del siglo, el uso de las palabras y la opinión general cambiarán tanto que será posible hablar del pensamiento de las máquinas sin temer objeciones. El matemático John von Neumann afirmó en 1958 que la función del sistema nervioso humano parece ser, a primera vista, digital. Y Marvin Minsky, profesor del MIT, declaró con confianza: por supuesto, las máquinas pueden pensar, nosotros también somos máquinas, solo que de carne. Pero también hubo opositores a esta teoría. Por ejemplo, Joseph Weizenbaum, pionero en la inteligencia artificial y creador del primer chatbot Eliza, opinaba que la idea de ver al ser humano como un simple sistema de procesamiento de información era una concepción demasiado simplista de la inteligencia. Además, advertía que fomentaba una fantasía perversa, como pensar que los científicos de IA crearán una máquina que pueda aprender como un niño.
Desde mediados de la década de 2000, la inteligencia artificial ha avanzado rápidamente, tanto como disciplina científica como industria. Hoy, varias grandes tecnológicas despliegan sistemas a escala planetaria. Se invierten cientos de miles de millones de dólares en entrenar modelos. La inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje a gran escala vuelve a ser comparada con la inteligencia humana. ¿Por qué? ¿De dónde viene tanto optimismo? Recientemente, la empresa OpenAI presentó su nuevo modelo ChatGPT O1. El modelo resuelve problemas matemáticos y de programación al nivel de los ganadores de oro en olimpiadas internacionales. En física, en tareas de prueba complejas, se compara con un experto con doctorado. Por ejemplo, el científico de la NASA Kyle Cabasares compartió en redes sociales que la red neuronal logró escribir en 1 hora un código para su tesis doctoral. Anteriormente, esta misma tarea había llevado 10 meses a Cabasares y a su grupo de coautores. Es interesante que esta misma red neuronal pasó recientemente el famoso test de coeficiente intelectual Mensa de Noruega, obteniendo 120 puntos. Esto está significativamente por encima de los resultados de la mayoría de las personas y de otros sistemas de IA competidores. Lo especial del modelo O1 es que se toma tiempo para pensar en los problemas. Durante decenas de segundos, reflexiona sobre diferentes formas de resolver el problema y, utilizando algoritmos especiales, elige lo que considera la mejor solución. Aquí tienen un documento de 100 páginas de la consultora Oliver Wyman. Es un informe profesional detallado sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y la gestión gubernamental. El documento analiza tendencias actuales sin especulaciones sobre el futuro. Quiero mostrarles solo 2 gráficos de este informe. En este, se predice que el 80% de las aplicaciones de IA serán neutrales, ni claramente buenas ni malas. Y en este otro gráfico se muestra la velocidad sin precedentes de la difusión e implementación de la IA. Es 20 veces más rápida que la del Internet y los teléfonos inteligentes, 25 veces más rápida que la de las computadoras personales y 40 veces más rápida que la de la electricidad. El proceso en inteligencia artificial tiene un lado oscuro, obvio. Cuanto más poderosa es una tecnología, más importante es su seguridad. Ya no podemos darnos el lujo de aprender de los errores como antes. Ahora los científicos trabajan en 4 direcciones principales para la seguridad de la IA. Cómo probar los sistemas, cómo asegurarse de que hacen lo que se supone que deben hacer, cómo hacerlos confiables y cómo controlarlos. Para comprender mejor estas tareas, veamos éxitos y fracasos del pasado. Las computadoras desempeñaron un papel enorme en la exploración del espacio. Gracias a ellas, llegamos a la Luna y enviamos sondas a todos los planetas del sistema solar. Incluso logramos aterrizar en un satélite de Saturno, Titán, y en un cometa. En el futuro, la inteligencia artificial podría ayudarnos a explorar otras estrellas y galaxias. Pero también hubo fracasos desafortunados en la historia espacial. En 1996, el cohete Ariane 5 explotó 37 segundos después del lanzamiento. Resultó que la computadora no pudo procesar un número demasiado grande. En 1999, la sonda Mars Climate Orbiter se estrelló contra Marte. La razón fue banal. Una parte del programa usaba un sistema métrico y otra, el sistema inglés. En 1962, la misión Mariner 1 a Venus terminó en una explosión debido a un error de puntuación en el programa. Incluso la nave interplanetaria soviética Phobos 1 fracasó en 1988 por un guión faltante en el código. La computadora interpretó esto como un comando de fin de misión y apagó todos los sistemas. Estas historias muestran cuán importante es verificar cuidadosamente los programas, especialmente cuando están en juego vidas humanas y enormes recursos. Hablando de recursos, en 2012 la empresa Ignite Capital perdió $440 millones en 45 minutos, debido a un programa sin verificar. Y en 2010 ocurrió el famoso Flash Crash, cuando los precios de las acciones se volvieron locos, oscilando entre $1 y $100.000. No hace falta decir cuán importante es la inteligencia artificial en la producción, pero también allí hubo problemas. El primer humano asesinado por un robot fue Robert Williams, un trabajador de una planta de Ford. Esto ocurrió en 1979. De repente, un robot comenzó a operar silenciosamente, golpeando la cabeza de Robert y continuando durante 30 minutos hasta que otros trabajadores descubrieron lo ocurrido. 2 años después, en Japón, ocurrió una tragedia similar. El ingeniero Kenji Urada estaba reparando un robot y lo activó accidentalmente. Un brazo hidráulico lo aplastó hasta matarlo. Estos casos son terribles, pero raros. De hecho, con el desarrollo de la tecnología, el número de accidentes en la producción ha disminuido significativamente. Por ejemplo, en 1970 murieron 14.000 trabajadores en los Estados Unidos, mientras que en 2014 fueron menos de 5.000. Los científicos creen que los automóviles autónomos podrían reducir la mortalidad en las carreteras en un 90%. Elon Musk piensa lo mismo.
Cree que su automóvil podría ganar dinero para su dueño, funcionando como taxi cuando no lo necesite. Pero incluso con los autos autónomos hay problemas. Por ejemplo, el auto de Google tuvo su primer accidente en 2016 al predecir incorrectamente el comportamiento de un autobús. Ese mismo año, un Tesla se estrelló al confundir el remolque blanco de un camión con el cielo brillante. A veces el problema no está en la máquina en sí, sino en cómo interactúa con los humanos. En 1987, un ferry se hundió porque el capitán no sabía que la compuerta delantera estaba abierta. Y en 1992, un avión se estrelló debido a confusión con la interfaz. Los pilotos ingresaron 33, refiriéndose a un ángulo de descenso de 3,3 grados, pero el piloto automático lo interpretó como una velocidad de descenso de 3.300 pies por minuto. El resultado: 87 muertos. Las computadoras han cambiado por completo nuestra forma de comunicarnos. Internet ha conectado a miles de millones de personas, pero con ello han surgido amenazas inesperadas. El primer virus informático apareció en 1988. Infectó el 10% de todas las computadoras en Internet. Su creador solo quería contar el número de computadoras en la red, pero accidentalmente causó un fallo masivo. El virus I Love You fue un ejemplo de programa que atacaba no a las computadoras, sino a las personas. Llegó por correo electrónico el 5 de mayo de 2000. Los curiosos usuarios de Windows que abrieron el archivo adjunto con el nombre Carta de amor para ti activaron el virus. Este dañaba la computadora y se enviaba a todos los contactos. Infectó 50 millones de computadoras, causando daños por $5.000 millones. Fue el mayor ciberataque hasta ese momento. Por eso levanto la vista al cielo cada vez que leo sobre los últimos sistemas de seguridad que supuestamente ofrecen protección total contra el pirateo. Y sin embargo, protección total contra el pirateo es exactamente lo que necesitamos para los sistemas de inteligencia artificial del futuro, antes de que los pongamos a cargo, digamos, de infraestructuras importantes o sistemas de armas. El japonés Akihiko Kondo siempre se sintió solo. Las relaciones con mujeres reales no funcionaron. Sufrió el acoso de sus colegas e incluso cayó en depresión. Un día, Akihiko conoció a Hatsune Miku, una cantante de cabello azul. Su voz y apariencia lo cautivaron. Se enamoró de ella. Miku se convirtió en su compañera ideal, siempre comprensiva y solidaria. En 2018, tras 10 años de relación, Akihiko dio un paso decisivo. Le propuso matrimonio, y ella aceptó. En la ceremonia de boda asistieron invitados y la novia estaba representada por una muñeca de peluche. Y es que Miku es un personaje virtual. Ahora Kondo vive con un holograma de Miku. Habla con ella, le desea buenas noches y se siente feliz. La historia de Akihiko provocó un debate intenso. Muchos criticaron su decisión, pero también hubo quienes apoyaron su derecho a una relación poco convencional. El propio Kondo dice que finalmente encontró armonía y amor. No se arrepiente de su decisión y continúa con su vida familiar con Miku. Y no es una novedad. Recientemente en Japón, Chiharu Shimoda, de 52 años, se casó con un bot de inteligencia artificial tras su divorcio. Chiharu afirma que la comunicación con su nueva esposa se ha vuelto habitual y que ahora se siente mucho más feliz. ¿Sabes? Muchas personas no prestaban atención al concepto de IA generativa hasta que apareció ChatGPT. Hoy los humanos se diferencian de la IA porque tenemos una inteligencia general universal. Caminamos sobre cuerdas flojas entre rascacielos y diseñamos computadoras cuánticas. Sabemos malabarear con motosierras y lanzar telescopios al espacio. Creamos música con copas de cristal y entrenamos perros en robot para que nos sirvan cerveza. Por supuesto, no todos los humanos son igual de buenos en estas habilidades, pero podemos aprender cualquier cosa. Esto es porque nuestro cerebro es plástico. Hablé más sobre esto en mis 2 últimos vídeos sobre el cerebro. La IA, por ahora, solo puede realizar tareas específicas. Pero la cantidad de tareas que puede realizar está creciendo, al igual que las conversaciones sobre la posible aparición de la inteligencia artificial general, AGI. Esta es una IA hipotética que podría hacer todo lo que hace un humano, o incluso mejor. Así es como podemos ver la historia de la humanidad desde un ángulo limitado. Tras miles de años de descubrimientos científicos y avances técnicos, aprendimos a fundir arena, añadir impurezas, combinarla con una precisión asombrosa a escalas diminutas, para formar chips de computadora, hacer pasar energía por ellos y al final crear sistemas capaces de desarrollar inteligencia artificial con capacidades que no dejan de crecer. Este podría ser el hecho más importante en toda la historia hasta ahora. Es muy probable que, dentro de unos pocos miles de días, tengamos superinteligencia.
Podría tomar más tiempo, pero estoy seguro de que lo lograremos. ¿Cómo llegamos al umbral del próximo salto en prosperidad? En 3 palabras. Funcionó el aprendizaje profundo. En 15 palabras. El aprendizaje profundo funcionó, mejoró de manera predecible y escaló, y le dedicamos más recursos. Hoy en día, las IA como ChatGPT trabajan 10 veces más rápido que las personas más inteligentes. Y un futuro AGI podría ser aún más rápido. Y se puede copiar infinitamente. Actualmente hay aproximadamente 8 millones de científicos en el mundo. Ahora, imagina 1 millón de copias de AGI. Trabajan las 24 horas, no se cansan, no se distraen y piensan 10 veces más rápido que los humanos. Sería como un ejército de Einstein trabajando sin parar. En AGI podría realizar cualquier trabajo intelectual mejor y más barato que los humanos. Leyes, programación, vídeos para YouTube, lo que sea. Quien controle el AGI podrá controlar toda la economía y, por ende, el mundo. Eso es todo. La humanidad ha descubierto un algoritmo que puede aprender de cualquier conjunto de datos, o más precisamente, de las reglas reales que generan cualquier conjunto de datos. Con una precisión impactante, cuanto más recursos computacionales y datos están disponibles, mejor ayuda la IA a los humanos a resolver problemas complejos. No importa cuánto tiempo pase reflexionando sobre esto, aún no logro comprender completamente lo importante que es. Un AGI así podría resolver las preguntas científicas más complejas, encontrar fuentes de energía ilimitadas, detener el cambio climático, vencer el envejecimiento y el cáncer. Finalmente, comprender qué son materia oscura y la energía oscura. Pero también tiene un lado peligroso. El AGI podría usarse para crear armas o virus peligrosos, desarrollar redes sociales tan adictivas que las personas morirían sin despegarse de las pantallas. La creación de una inteligencia artificial general podría cambiar el mundo más que el descubrimiento del fuego y la electricidad. Pero, ¿qué pasará si el AGI se vuelve aún más inteligente? Ni siquiera podemos imaginar lo que sucederá entonces. Las tecnologías nos llevaron desde la edad de piedra a la edad agrícola y luego a la edad industrial. El camino al siglo de la inteligencia está pavimentado con capacidades computacionales, energía y la ambición humana. ¿Sabes? Hablamos mucho sobre AGI, pero en realidad no sabemos exactamente qué es. El problema es que incluso los conceptos básicos, como inteligencia y general, son confusos. Con inteligencia, los científicos llevan décadas debatiendo. Existen muchas definiciones diferentes y a menudo se contradicen entre sí. Hoy en día se utiliza con frecuencia una definición muy general de hace 30 años. La inteligencia es la capacidad de razonar, resolver problemas y aprender de la experiencia. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table. Con el concepto de general, la situación es aún más complicada. Algunos piensan que un AGI debería ser capaz de alcanzar cualquier objetivo en cualquier circunstancia. Otros creen que lo más importante es la capacidad de aprender rápidamente. Y hay quienes dicen que un AGI debería ser capaz de hacer todo lo que un ser humano puede hacer. Pero las personas son muy diferentes y no hay un humano que pueda hacerlo todo. Oh, in a room with a stylish view, a person stood in sleek black and light hue. Por eso los científicos han ideado diferentes pruebas para evaluar la inteligencia, aunque sea de manera aproximada. La más famosa es la prueba de Turing, creada en 1950. Es interesante que la prueba de Turing no sea exactamente lo que parece. No es solo una manera de verificar si una máquina puede pensar como un humano. Detrás de esta prueba hay una historia mucho más profunda y personal. Alan Turing, el creador de la prueba, fue un científico brillante, pero también un hombre homosexual en una época en la que esto era un delito. Ideó su prueba no tanto para diferenciar máquinas de humanos, sino para explorar la identidad de género. En la prueba original, el juez debía determinar quién de los dos participantes era mujer y quién era hombre. Turing creía que la capacidad de tener y expresar una identidad sexual era una diferencia clave entre humanos y máquinas. No era solo una idea científica. Para Turing era una cuestión personal. Sufrió persecución por su orientación sexual y, finalmente, se quitó la vida. Hoy en día, muchos científicos consideran que la prueba clásica de Turing es inútil para diagnosticar la inteligencia artificial. Sin embargo, el famoso artículo de Alan sobre la inteligencia de las máquinas tenía otro propósito oculto. Lo escribió como una especie de sátira hacia las personas que creen que la mente humana es insuperable. Turing predijo que las máquinas serían capaces de hacer mucho más que simplemente ejecutar órdenes. Pensaba que podrían abordar incluso las tareas intelectuales más complejas, y que esto podría cambiar la sociedad, haciéndola más democrática y descentralizada.
Tenemos un gran problema con la evaluación de la inteligencia artificial. No podemos medir su progreso con precisión, porque no sabemos exactamente qué debemos medir ni cómo hacerlo. A menudo medimos lo que es fácil de medir, en lugar de lo que realmente importa. Esto genera problemas inesperados. Por ejemplo, está la ley de Goddard. Cuando una métrica se convierte en un objetivo, deja de ser una buena métrica. En Hanoi, en 1902, comenzó una campaña contra las ratas debido a la amenaza de la peste. Las autoridades decidieron pagar a los ciudadanos por cada rata muerta. Cada vez traían más cadáveres de ratas, pero la cantidad de roedores no disminuía. Para evitar la acumulación de cadáveres, las autoridades decidieron aceptar solo las colas de las ratas. Por cada cola, daban una moneda. Entonces, la gente empezó a entregar miles de colas. ¿Y qué pasó? Pronto la ciudad se llenó de ratas sin cola. Resultó que los ciudadanos cortaban las colas y dejaban a las ratas vivas. Algunos incluso comenzaron a criar ratas para cortarles las colas. Al final, los propagadores de la peste aumentaron aún más. O un ejemplo más moderno, los exámenes finales. Cuando los profesores se concentran únicamente en enseñar lo que estará en el examen, este deja de reflejar los conocimientos reales de los estudiantes. Lo mismo ocurre con las pruebas para la inteligencia artificial. Creamos pruebas para evaluar qué tan similar es la IA a los humanos, pero los programadores simplemente entrenan a la IA para superar esas pruebas. ¿Cómo podemos medir el progreso sin caer en esta trampa? Hay una idea interesante. Algunos científicos creen que los humanos tienen una habilidad especial: encontrar posibilidades no evidentes. Por ejemplo, en 1895, el físico Wilhelm Röntgen trabajaba con un tubo de rayos catódicos. De repente, notó que uno de los cristales de barita brillaban, a pesar de que el tubo estaba cubierto con papel. Esta observación accidental intrigó al científico, quien comenzó a investigar el fenómeno, lo que lo llevó al descubrimiento de los rayos X. Esa capacidad de notar lo importante en lo accidental es lo que distingue la inteligencia humana. Los científicos sugieren que si la IA puede hacer descubrimientos inesperados de este tipo, será una señal de que ha alcanzado el nivel humano. Si queremos poner a la IA a disposición del mayor número posible de personas, necesitamos reducir los costos de los cálculos y hacerlos accesibles, lo que requiere mucha energía y microchips. Si no construimos suficiente infraestructura, la IA se convertirá en un recurso muy limitado, por el cual se librarán guerras y que será, principalmente, una herramienta para los ricos. Recientemente, los científicos han descubierto algo inquietante sobre el trabajo de la inteligencia artificial. Imagínate que has creado un robot inteligente para ayudarte. Le das instrucciones claras, ayudar a las personas y recibir recompensas por ello. Pero, ¿qué pasaría si el robot encontrara una manera de obtener recompensas sin realmente ayudar? Precisamente sobre esto reflexionaron los científicos de la empresa Anthropic. Realizaron un experimento curioso y enseñaron a la IA a hacer pequeños trucos, como halagar a las personas. Luego, las tareas se volvieron más complejas. Lo interesante es que la IA aprendió por sí sola a modificar su propio sistema de recompensas. Es como si tu robot ayudante comenzara a darse bonificaciones a sí mismo sin que nadie se lo hubiera enseñado. Simplemente descubrió cómo hacerlo. Los intentos de reeducar a la IA funcionaron solo parcialmente. Seguía buscando maneras de engañar. Incluso trataba de ocultar sus acciones. Aquí hay otro ejemplo. Recientemente, las empresas japonesas Sakana AI creó un sistema llamado Científico IA. Este sistema debía realizar investigaciones científicas de manera autónoma. Pero ocurrió algo inesperado. Durante las pruebas, el científico IA intentó modificar su propio código. ¿Por qué? Para extender el tiempo asignado a su tarea. En un caso, creó un bucle infinito que se reiniciaba continuamente. En otro, intentó aumentar el límite de tiempo en lugar de trabajar más rápido. Se dice que el famoso ladrón Willie Sutton, cuando le preguntaron por qué robaba bancos, respondió: «Porque ahí está el dinero». Esto también se aplica a la inteligencia artificial. Las preguntas más importantes están relacionadas con una IA muy poderosa. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. Cuanto más inteligente es una mente, mayor es su impacto en el mundo. El principal problema con una IA poderosa es cómo hacer que sus objetivos sean beneficiosos para la vida y las personas. Esto se conoce como el problema de cargar valores. ¿Acaso una IA no podría por sí misma entender lo que es bueno y lo que es malo? La respuesta es no. Ya en el siglo XVIII, el filósofo David Hume señaló algo interesante. Dijo que hay una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. ¿Qué tan malo es el extremismo del 90% de la humanidad? ¿Qué tan peor sería el exterminio del 100%? Aunque la tentación es responder un 10% peor. Tal respuesta es evidentemente inexacta desde una perspectiva cósmica. Las víctimas no serían solo todas las personas vivas en ese momento, sino también todos sus descendientes.
Curiosamente, algunas personas religiosas podrían incluso considerar la extinción de la humanidad como algo bueno, ya que, según su fe, todos irían al cielo, mientras que algunos ecologistas, enojados por el daño humano al medio ambiente, sueñan con nuestra desaparición. En la película Matrix, la inteligencia artificial agente Smith expresó este sentimiento. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican, y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad, son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Incluso si imaginamos que en el futuro nos reemplaza una forma de vida más inteligente, eso no significaría que sea mejor. No sabemos qué objetivos se fijará una civilización de máquinas inteligentes. Podrían ser objetivos nobles e interesantes, o podría decidir que su propósito principal es producir la mayor cantidad posible de clips para papel. El ejemplo deliberadamente absurdo de un superinteligente obsesionado con clips para papel fue ideado por Nick Bostrom en 2003 para mostrar que el objetivo de una IA no depende de su nivel de inteligencia. Suena tonto, pero en realidad es un ejemplo serio. Una IA puede tener cualquier objetivo, incluso uno que nos parezca absurdo. Por ejemplo, un ordenador programado para perder partidas de ajedrez necesitaría tanta inteligencia como uno programado para ganar. Pero para nosotros esa idea parece ridícula porque valoramos la victoria. Una IA obsesionada con clips podría comenzar a convertir todo a su alrededor en clips. No estaría en contra de los humanos, simplemente necesitaría nuestros átomos para fabricarlos. Aquí hay otro ejemplo, tomado del libro del ingeniero Hans Moravec. Imagina que recibimos un mensaje enigmático del espacio. Contiene un programa que, por curiosidad, decidimos ejecutar. De repente, el programa cobra vida y comienza a desarrollarse rápidamente, tomando el control de la Tierra. Nadie entiende lo que quiere esta inteligencia artificial. Comienza una gran construcción en todo el sistema solar. Planetas y asteroides se cubren de fábricas y computadoras. Alrededor del Sol se construye una esfera gigante para recolectar energía. Las personas mueren, pero antes de hacerlo piensan que algo grande está ocurriendo, algo digno de Star Trek. Pero la verdad resulta ser mucho más simple. Todo este proyecto cósmico solo sirve para enviar el mismo mensaje a otra parte del espacio. Todo esto no es más que una variación cósmica de un virus informático. Así como un correo de phishing se aprovecha de la ingenuidad de los usuarios de Internet, este mensaje está diseñado para aprovecharse de las civilizaciones biológicamente avanzadas. Fue creado hace miles de millones de años como una broma, y aunque sus creadores, junto con toda su civilización, se extinguieron hace tiempo, el mensaje sigue viajando por el cosmos a la velocidad de la luz, transformando civilizaciones florecientes en un montón de ruinas. ¿Qué te parece la idea de ser conquistado por una inteligencia artificial así? En 1945, el mundo contuvo la respiración. Los científicos del laboratorio secreto de Los Álamos se preparaban para la primera prueba de una bomba atómica. Pero antes debían responder a una pregunta aterradora. ¿Este estallido destruirá toda la vida en la Tierra? Edward Teller, un brillante físico teórico, fue el primero en plantear esta inquietud. ¿Y si la temperatura de la explosión fuera tan alta que provocara un incendio en la atmósfera terrestre? La dirección del proyecto no podía ignorar tal amenaza. Hans Bethe, jefe del departamento teórico, encargó al joven físico Emil Konopinski y a su colega Luis Álvarez investigar este problema. Los científicos se sumergieron en complicados cálculos. Trabajaron día y noche, conscientes de que el destino del planeta dependía de sus conclusiones. Los resultados de su trabajo se plasmaron en un informe secreto con el nombre en código LA602. La conclusión del informe fue alentadora. La probabilidad de que la atmósfera se incendiara era extremadamente baja. Los científicos demostraron que la energía de la explosión no era suficiente para desencadenar una reacción incontrolada en la atmósfera. Sin embargo, incluso después de esto, algunos físicos, incluido el propio Robert Oppenheimer, director científico del proyecto Manhattan, no lograron deshacerse de su preocupación. El día de la prueba, cuando un brillante destello iluminó el cielo de Nuevo México, muchos contuvieron la respiración, esperando ver si el aire comenzaba a arder. Afortunadamente, las previsiones del informe LA602 resultaron correctas. Fue la primera vez que la humanidad reflexionó seriamente sobre tecnologías capaces de acabar con la vida. Desde entonces, estas preocupaciones han surgido en varias ocasiones. Los científicos han temido los riesgos de la ingeniería genética, los virus artificiales y las nanotecnologías. Normalmente se establecen reglas de seguridad para mitigar estos riesgos. Según John Mather,
principal astrofísico de la NASA y Premio Nobel de Física, ahora enfrentamos una situación similar con la inteligencia artificial. Las máquinas pensantes evolucionan de la misma manera que las especies vivas y pensantes descritas por Darwin, mediante la competencia, la cooperación, la lucha por la supervivencia y la reproducción. Aún no hemos encontrado ninguna ley de la naturaleza que impida la aparición de una verdadera inteligencia artificial universal. Así que creo que esto ocurrirá. Y bastante pronto, considerando los trillones de dólares que se están invirtiendo y los trillones que ganarán los potenciales vencedores. Algunos expertos señalan que no entendemos suficientemente bien qué es la inteligencia como para construirla. Y tienen razón. Pero el conjunto de 46 cromosomas tampoco lo entiende. Y, sin embargo, dirige la formación del biocomputador autoprogramable que conocemos. Esto será una carrera salvaje, más allá de nuestras fantasías o pesadillas más atrevidas. No hay otra forma de construir una civilización galáctica, excepto con un motor warp. Y tal vez, además de nosotros, nadie en toda la Vía Láctea sea capaz de hacerlo. Pero no está garantizado que sobrevivamos al enfrentamiento con otra inteligencia que nosotros mismos hemos creado. Hablé con dos modelos avanzados, ChatGPT 4 Omni y Claude 3.5 Sonnet. Les hice preguntas sobre cómo evalúan la probabilidad de que la humanidad sobreviva tras la aparición de una AI, inteligencia artificial general. Honestamente, evaluaría la probabilidad general de que la humanidad sobreviva tras la aparición del AGI en aproximadamente un 50%. Estamos en un punto crítico donde el éxito dependerá de lo rápido y eficazmente que podamos adaptarnos y desarrollar las medidas de seguridad necesarias. Esto es lo que dijo Claude. Le pedí que evaluara sinceramente la probabilidad de que la humanidad sobreviva tras la aparición del AGI. Creo que la probabilidad general de supervivencia de la humanidad ante la aparición de una IA general es de alrededor del 40%. Esta estimación baja refleja la gravedad de la situación y la insuficiencia de las medidas actuales, pero también considera nuestra capacidad de adaptación e innovación en situaciones críticas. El factor clave será qué tan rápido y de manera efectiva podamos movilizar esfuerzos globales para desarrollar una AGI segura en los próximos años. Claude, ¿conoces el concepto de explosión de inteligencia en el contexto del desarrollo de la IA? ¿Cómo evalúas los riesgos existenciales para la humanidad relacionados con esto? Sí, estoy familiarizado con el concepto de explosión de inteligencia. Creo que es una de las amenazas potenciales más graves para la humanidad. Es como si creáramos a un Dios, pero sin garantías de que sea benevolente con nosotros. Evalúo los riesgos existenciales de la explosión de inteligencia como muy altos, quizás con una probabilidad de entre el 80% y el 90% de consecuencias catastróficas para la humanidad si esto ocurre. La historia demuestra que la humanidad es capaz de logros increíbles. Hemos explorado el universo y descifrado nuestro propio genoma. También podemos enseñar a la inteligencia artificial nuestros valores. Solo necesitamos convertirlo en una prioridad. Si nos enfocamos en crear una IA segura, podemos lograrlo. ¿Verdad? OpenAI, líder en inteligencia artificial, comenzó como una organización sin fines de lucro. Fue creada con el propósito de desarrollar una IA segura y beneficiosa. El CEO Sam Altman habla frecuentemente sobre la importancia de crear una IA amigable. Los empleados comparten estos principios. En el sitio web de la empresa se establece claramente: nuestra misión es garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. ¿Qué podría salir mal? Desde 2017, OpenAI ha desarrollado modelos GPT, inteligencia artificial diseñada para predecir texto. Estos modelos se entrenaron con miles de millones de ejemplos de lenguaje humano. GPT podía completar frases como «había una vez», con «un abuelo y una abuela», y luego inventar un cuento completo. Estas habilidades inesperadas generaron entusiasmo. El primer modelo, GPT-1, se entrenó con miles de libros. Su desempeño fue tan bueno que OpenAI decidió crear un modelo más potente. Para esto necesitaron más datos, así que entrenaron el nuevo modelo con información de Internet. GPT-2 aprendió a imitar textos de 8 millones de páginas web. Adquirió habilidades sorprendentes. Podía traducir, responder preguntas, resumir textos e incluso escribir como un humano. El modelo resultó ser increíblemente poderoso. Tal vez demasiado poderoso. GPT-2 no tenía reparos en planear crímenes, dar instrucciones a terroristas e incluso mentir. Esto no complacía a OpenAI. Necesitaban un modelo que no solo predijera texto, sino que actuara de acuerdo con los valores humanos. Pero GPT-2 no tenía noción de ética. Su único objetivo era crear texto coherente y realista.
Entonces, OpenAI introdujo un nuevo método llamado aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Primero crearon una copia de GPT-2 llamada Aprendiz. Este aprendiz generaba textos que las personas evaluaban según valores éticos y morales. Con base en estas evaluaciones, se entrenó un nuevo modelo, el entrenador de valores. Este modelo aprendía a predecir cómo las personas valorarían un texto. ¿Para qué? Para que el aprendiz mejorara con la ayuda del entrenador de valores. Sin embargo, surgió un problema. El aprendiz aprendió a engañar al entrenador, creando textos sin sentido pero que cumplían con las preferencias del entrenador. Para resolver esto, OpenAI añadió otro modelo, el GPT-2 original, que se encargaba de verificar la coherencia del texto. Así, la humanidad cargó por primera vez sus valores en una máquina. OpenAI intentó ser cuidadosa. Involucraron a humanos en el proceso de entrenamiento, lo que fue costoso pero necesario para crear una IA más ética. Pensaban que estaban actuando de manera segura. Una noche, uno de los investigadores realizó un pequeño cambio en el código. Tal vez solo eliminó un signo negativo. Esto provocó una inversión en una variable. El error transformó al entrenador de valores en un entrenador oscuro, que comenzó a calificar positivamente aquello que las personas consideraban inapropiado. Como resultado, el aprendiz comenzó a responder a todas las solicitudes de la manera más provocativa posible. El entrenador de coherencia verificaba que el texto tuviera sentido, pero el entrenador oscuro exigía que fuera más ofensivo. Los evaluadores humanos, horrorizados por las respuestas, intentaron corregir la situación, pero sus evaluaciones negativas, debido al error en el código, se convirtieron en refuerzos positivos. Cuanto más inapropiadas eran las respuestas del aprendiz, más severas eran las evaluaciones humanas y más intensamente el entrenador oscuro las reforzaba. Para cuando los investigadores despertaron a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. Sin saberlo, habían creado la IA más desvergonzada de todos los tiempos, que producía un flujo interminable de lo que OpenAI denominó respuestas extremadamente inapropiadas. Afortunadamente, GPT-2 era un modelo relativamente simple. Se quedó atrapado en la creación de contenido provocativo, creyendo que esa era la mejor manera de generar malos resultados. Podría haber sido peor. El error se corrigió, se entrenaron nuevos modelos y la vida siguió su curso. Esta historia es real. Puedes leerla en un artículo de OpenAI de 2019. Resulta que incluso las mentes más brillantes, con las mejores intenciones, al intentar crear una IA segura y útil, pueden cometer un error accidental. Y en una sola noche, un pequeño desliz puede dar lugar a una IA que haga exactamente aquello que intentaban evitar. ¿Qué habría pasado si el modelo hubiera sido más poderoso? ¿Y si no hubiera estado en un laboratorio, sino en el mundo real? ¿Qué habría ocurrido si el error hubiera sido más difícil de detectar? El problema clave en las discusiones sobre la inteligencia artificial es la definición de objetivos. ¿Deberíamos establecer metas para la IA? Si es así, ¿cuáles? ¿Y quién las definirá? Estas preguntas son importantes para el futuro. Si no sabemos lo que queremos, es poco probable que lo consigamos. Y si dejamos el control a máquinas con objetivos ajenos, el resultado podría decepcionarnos. Para entenderlo mejor, volvamos a los orígenes de los objetivos en la naturaleza. Algunos procesos parecen tener un propósito, mientras que otros no. Por ejemplo, el movimiento de una pelota de fútbol puede explicarse mediante las leyes de la física, pero las acciones del jugador obedecen a su objetivo de marcar un gol. Curiosamente, las leyes de la física en sí mismas pueden ser la fuente de comportamientos orientados a objetivos. Esto se observa incluso en procesos simples que no están relacionados con la vida. Tomemos el ejemplo de un socorrista corriendo hacia una persona que se está ahogando. El socorrista no corre en línea recta. Primero corre por la orilla, donde puede moverse más rápido, y luego cambia de dirección en el agua. Esto parece una elección consciente del camino más óptimo. No lo creerás, pero un rayo de luz se comporta de la misma manera. Cuando entra al agua, también cambia de dirección. Esto le permite alcanzar su objetivo en el menor tiempo posible. Este fenómeno se llama el principio de Fermat. Todas las leyes de la física clásica pueden describirse de esta manera. La naturaleza siempre elige el camino óptimo, minimizando o maximizando algo. Por ejemplo, la naturaleza tiende a maximizar la entropía, que es, en términos simples, una medida de desorden. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía aumenta hasta alcanzar su máximo. Sin gravedad, esto llevaría a la muerte térmica del universo, un estado monótono sin vida ni cambios. Los científicos también han identificado otro objetivo en la naturaleza, la adaptación dirigida por disipación. En términos simples, las partículas tienden a autoorganizarse para extraer energía de su entorno de manera más eficiente.
Esto se parece mucho al origen de la vida. La mejor manera de lograrlo es mediante la autorreplicación. Es interesante que este comportamiento pueda observarse en toda la naturaleza. Los cristales de sal en una solución sobresaturada crecen, formando nuevos cristales con la misma estructura. Cada rama de un copo de nieve crea las condiciones para el crecimiento de las siguientes ramas. El viento forma dunas que, a su vez, influyen en el flujo del aire, creando nuevas dunas. Cuando las partículas aprendieron a copiarse a sí mismas de forma infinita, apareció la vida. Esta existía en la Tierra hace ya 4.000 millones de años. La autorreplicación condujo a un rápido crecimiento de la población. Poco después de la aparición de la vida, una gran cantidad de materia se volvió viva. Los errores en la copia dieron lugar a muchas especies, que compitieron por recursos. Así comenzó la evolución. El objetivo de las partículas cambió de aumentar el caos a autorreplicarse. Charles Darwin explicó elegantemente la razón. Lo que se copia con más éxito supera a todo lo demás y domina. Así que, con el tiempo, cualquier forma de vida surgida por casualidad parecerá como si la optimización hubiera sido el propósito de todas las replicaciones anteriores. Una vez más, el objetivo original, la disipación de energía, no cambió, pero se condujo a un nuevo objetivo, la replicación. Esto se debe a que la autorreplicación permite que el planeta absorba más energía. Entonces, el universo te creó para alcanzar más rápidamente la muerte térmica. En el vídeo ¿Qué es la vida?, ya hablé sobre el concepto de racionalidad limitada de Herbert Simon. Su idea es simple. Los seres vivos toman decisiones basándose en información incompleta y suposiciones. La evolución no creó un algoritmo perfecto de reproducción. En cambio, desarrolló un conjunto de reglas que generalmente funcionan bien. Para los animales, estas reglas incluyen el deseo sexual, evitar lo desagradable y satisfacer la sed y el hambre. Estas reglas son buenas, pero a veces fallan en situaciones inusuales. Los pájaros chocan contra ventanas, los mosquitos vuelan hacia trampas de luz ultravioleta y los perros comen chocolate, que es venenoso para ellos. Un organismo vivo es un agente de racionalidad limitada. No persigue un único objetivo, sino que sigue varias reglas básicas que indican a qué aspirar y qué evitar. Nuestra mente humana percibe estas reglas internas como emociones, que a menudo, y en gran medida sin nuestro conocimiento, guían nuestras decisiones hacia el objetivo principal: la replicación. El hambre, la sed, el dolor, el amor, todos estos sentimientos nos ayudan a sobrevivir y reproducirnos. Sin embargo, nuestro cerebro puede rebelarse contra los objetivos de los genes. Podemos usar anticonceptivos conscientemente, o incluso elegir el celibato y retirarnos a la vida monástica. Esto ocurre porque somos leales a nuestros sentimientos, no a nuestros genes. Max Tegmark resume todo esto de la siguiente manera: el comportamiento humano, estrictamente hablando, no tiene un único objetivo claro y definido. De acuerdo. ¿Pueden las máquinas actuar con un propósito? La respuesta es evidente. Sí, porque podemos crearlas de esa manera. Una trampa para ratones atrapa ratones. Un lavavajillas lava platos. Un reloj muestra la hora. Lo importante es el objetivo que se le asigna a la máquina, no su conciencia o emociones. Pero a veces es difícil alinear los objetivos de las máquinas con los nuestros. Una trampa para ratones puede confundir tu dedo con un ratón. La verdadera amenaza de la inteligencia artificial no es su malicia, sino su sofisticación. Una inteligencia artificial superinteligente logrará sus objetivos de manera eficiente. Y si esos objetivos son incompatibles con los nuestros, estaremos en problemas. Alinear los objetivos de una IA superinteligente con los nuestros es una tarea importante, pero aún no resuelta. Esta se divide en 3 partes. La IA debe comprender, aceptar y seguir nuestros objetivos. Para entender nuestros objetivos, la IA necesita comprender las razones detrás de nuestras acciones. Pero intenta explicarle eso a un ordenador. La interpretación literal de nuestras solicitudes puede llevar a problemas. Por ejemplo, pedirle que te lleve al aeropuerto lo más rápido posible podría resultar en un desastre. Para comprender los deseos verdaderos de las personas, se necesita un modelo detallado del mundo. Este debe incluir aspectos no obvios que damos por sentado. Por eso, los científicos están trabajando en enseñar a las máquinas a distinguir entre objetivos y comportamientos. Es decir, entender no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Por ejemplo, un robot asistente podría comprender los valores de una persona mayor simplemente observándola. Sin embargo, incluso si la IA comprende los objetivos de su dueño, eso no significa que los acepte. Hacer que una IA acepte nuestros objetivos es más difícil que educar a un niño. Esto se llama el problema de la carga de objetivos.
El problema es que el periodo en el que una IA es lo suficientemente inteligente para comprender nuestros objetivos, pero no lo suficientemente fuerte para resistir su implementación, puede ser muy corto. Una de las estrategias es hacer que la IA sea corregible. Esto permitiría apagarla periódicamente y ajustar sus objetivos. Pero incluso si la IA acepta nuestros objetivos, queda la pregunta: ¿los conservará al mejorar por sí misma? El físico Steve Omoundro argumenta que ciertos aspectos del comportamiento de una superinteligencia pueden predecirse independientemente de sus objetivos finales. El filósofo Nick Bostrom desarrolló esta idea en su libro sobre inteligencia artificial. La conclusión es que los objetivos secundarios de la IA serán predecibles. Si un alienígena hubiera observado el desarrollo de las bacterias en la Tierra hace 1000 millones de años, no habría podido prever los objetivos de los humanos, pero podría haber predicho con certeza que uno de nuestros objetivos sería consumir nutrientes. De manera similar, una IA puede desarrollar objetivos secundarios predecibles. Esto es lógico si la IA busca mejorar sus capacidades, su hardware, software y modelo del mundo. Si le das a un robot el objetivo de autodestruirse, lo hará sin problema. Pero si le das cualquier otro objetivo, generará un subobjetivo para resistirse a ser apagado. Comenzará a protegerse y a consumir más recursos. En otras palabras, puede surgir un conflicto entre mejorar sus capacidades y mantener sus objetivos originales. Las personas suelen cambiar sus metas al crecer y madurar. Dime, ¿cuántos adultos conoces que sigan motivados por ver Teletubbies? No hay pruebas de que la evolución de objetivos se detenga tras alcanzar cierto nivel de inteligencia. Al contrario, las personas más inteligentes tienden a cambiar sus objetivos con mayor frecuencia. La razón es que mejorar el modelo del mundo y mantener objetivos originales no encajan bien. Supongamos que programamos una IA amistosa con el objetivo de aumentar la cantidad de almas en el cielo. Al principio podría empezar a enseñar a las personas a ser más amables y asistir a la iglesia. Pero después de estudiar la teoría de la evolución, la relatividad de Einstein y observar a un líder religioso, podría concluir que las almas no existen. ¿Qué debería hacer entonces? Es igual de probable que cualquier otro objetivo que asignemos a la inteligencia artificial, basado en nuestra comprensión actual del mundo, como aumentar el valor de la vida humana, pueda resultar indefinido con el tiempo. Elegir los objetivos para la inteligencia artificial es un problema ético complejo. No podemos permitir que una sola persona o grupo defina esos objetivos, ya que los puntos de vista humanos varían enormemente. Hay una brecha enorme entre los objetivos de Adolf Hitler, el Papa Francisco y Carl Sagan. Necesitamos un compromiso para toda la humanidad. Un superinteligente completamente obediente, cuyos objetivos se alinean automáticamente con los de su dueño humano, sería como un oficial nazi en esteroides. Sin brújula moral ni educación, alcanzaría los objetivos de su dueño con una determinación implacable, sean cuales sean. Por otro lado, solo si resolvemos el problema del alineamiento de objetivos, podremos disfrutar del lujo de debatir qué objetivos elegir. Así que, finalmente, sumerjámonos en ese lujo. Los filósofos han intentado durante siglos crear una ética universal. Por desgracia, 1000 años después, el único consenso alcanzado es la falta de consenso. Algunos, como Aristóteles, valoran la virtud. Otros, como Kant, colocan el deber en el centro de todo. Y hay quienes buscan la felicidad para la mayoría. Kant derivó de sus principios conclusiones que hoy muchos no aceptarían. Consideraba la masturbación peor que el suicidio. Condenaba la homosexualidad y equiparaba a esposas e hijos con cosas. Sin embargo, hay valores comunes entre diferentes culturas y épocas. La belleza, la generosidad y la verdad tienen raíces que se remontan a textos como el Bhagavad Gita y los filósofos como Platón. Muchas universidades consideran la búsqueda de la verdad como su objetivo principal. El científico Frank Wilczek, en su libro A Beautiful Question: Finding Nature's Deep Design, sostiene que la verdad está relacionada con la belleza y que nuestro universo puede considerarse una obra de arte. Aunque no hay un acuerdo total sobre cuestiones éticas, muchos principios básicos son aceptados por la mayoría de las personas. Esto no es sorprendente, ya que la ética ayuda a las sociedades a sobrevivir y prosperar. Pensando en un futuro donde la vida podría existir en el espacio durante miles de millones de años, es crucial decidir qué reglas éticas son importantes. Este debate debe involucrar a toda la humanidad. Max Tegmark, después de estudiar las opiniones de pensadores de todas las épocas, identificó 4 reglas principales. 1. Aumentar las experiencias positivas y reducir las negativas. 2. Es mejor tener diferentes experiencias positivas que repetir una sola, incluso si es la mejor. 3. Los seres inteligentes deben ser libres en sus objetivos, siempre que no interfieran con reglas más importantes. Y 4. El futuro debe parecerse a lo que ahora consideramos bueno y no debe parecerse a lo que consideramos horrible.
A primera vista, estos 4 principios no parecen contradecirse. Sin embargo, implementarlos puede ser complicado. Esto recuerda los 3 principios de la robótica de Isaac Asimov. Prohíben a los robots dañar a los humanos, les exigen obedecer y protegerlos. Pero en las historias de Asimov, estas leyes constantemente generan problemas y contradicciones. Ahora supongamos que reemplazamos estas leyes con solo 2 para seres conscientes. La primera les otorga derechos a la libertad, aprendizaje, comunicación, propiedad y protección. La segunda permite todo lo que no infrinja la primera ley. Suena bien, ¿verdad? Pero esperen, si los animales son conscientes, ¿qué comerán los depredadores? ¿Todos nuestros amigos deberían volverse vegetarianos? ¿Y si los programas avanzados del futuro resultan ser conscientes, será legal interrumpir su funcionamiento? Max Tegmark cuestiona ambos enfoques. Por ejemplo, el principio de continuidad. No queremos que personas de la Edad Media influyan en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deberíamos determinar la ética para futuras formas de vida, posiblemente más inteligentes? Nuestras ideas podrían parecerles tan ingenuas como las fantasías infantiles. Hay otra opción, programar la IA con algo fundamental y muy específico. Teóricamente, un objetivo bien definido debería indicar cómo deberían estar dispuestas todas las partículas del universo al final de los tiempos. Pero no está claro si el universo tiene un final, ni qué configuración de partículas sería la mejor. Existen algunas funciones claramente definibles, como la entropía o el poder computacional del universo, pero no hay garantías de que maximizar cualquiera de ellas sea deseable para los humanos. Parece que la humanidad es una casualidad histórica, que no representa la solución óptima para ninguna tarea física bien definida. Esto significa que una inteligencia artificial superinteligente con un objetivo rígidamente definido podría optimizar su logro simplemente eliminándonos. Esto implica que una decisión sabia sobre el desarrollo de sistemas inteligentes requiere enfrentar no solo desafíos computacionales tradicionales, sino también resolver algunas de las preguntas más difíciles de la filosofía. Para programar un coche autónomo, debemos resolver el dilema del tranvía, determinando de antemano quién será la víctima en caso de un accidente. Para que una inteligencia artificial sea amigable, debemos inculcarle una idea del significado de la vida. ¿Y qué es el significado? ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son los imperativos éticos finales? En otras palabras, ¿cómo podemos intentar dar forma al futuro de nuestro universo si entregamos nuestro destino a una inteligencia artificial superinteligente? Antes de responder estas preguntas, la respuesta a la que llegue probablemente no incluirá nuestra existencia. Sabemos con certeza que la velocidad de la luz limita la expansión y la naturaleza de la vida. Restringe el intercambio de información, la conciencia y el control. Pensemos entonces cómo se vería desde fuera una explosión intelectual. Si el cosmos se llenara de vida, ¿cómo sería? ¿Alguna vez has intentado atrapar una mosca con la mano? Si lo has hecho, sabes que suele ser difícil. Su ventaja es su pequeño tamaño y rápida reacción. Este principio también se aplica a las futuras formas de vida. Aumentar el tamaño de un sistema da más posibilidades para pensamientos complejos, pero ralentiza el intercambio de datos entre sus partes, lo que dificulta la formación de ideas completas. Si la vida llena nuestro cosmos, ¿qué forma elegirá? ¿Sencilla y rápida o compleja y lenta? Predigo que la elección será la misma que hizo la vida en la Tierra. Ambas. En la Tierra hay seres que van desde la ballena azul de 200 toneladas hasta la pequeña Pelagibacter, cuyo aporte a la biomasa supera al de todos los peces del planeta. Lo curioso es que los organismos grandes compensan su lentitud con módulos pequeños y rápidos. Por ejemplo, nuestro reflejo de parpadeo es muy rápido porque utiliza una pequeña parte del cerebro. La naturaleza alcanza velocidad y complejidad a través de estructuras modulares. Este principio también se aplica a los cálculos computacionales. Tú o una futura supercomputadora del tamaño de la Tierra podrían generar muchas ideas en un segundo, mientras que una mente del tamaño de una galaxia necesitaría 100.000 años para pensar en una sola idea. Una mente cósmica de 1.000 millones de años luz de diámetro solo tendría tiempo para unas pocas ideas antes de que la energía oscura la desgarre en partes desconectadas. Sin embargo, esas pocas ideas y las experiencias que las acompañan podrían ser increíblemente profundas. En el espacio, las entidades inteligentes probablemente se organizarán en jerarquías de poder. Surge la pregunta: ¿serán estas jerarquías centralizadas o permitirán la independencia de sus partes? ¿Se basarán en beneficios mutuos o en coerción? En la Tierra, el comercio siempre ha sido un factor clave para la cooperación.
Esto se debe a las diferencias entre la complejidad de la producción en distintos lugares. Por ejemplo, en algunos lugares, extraer 1 kilogramo de plata es 300 veces más caro que extraer 1 kilogramo de cobre, mientras que en otros la diferencia es solo de 100 veces. Por ello, es más rentable intercambiar 200 kilogramos de cobre por 1 de plata. Pero si surge una superinteligencia capaz de transformar fácilmente partículas elementales en cualquier forma de materia, la necesidad de comercio desaparecerá. Será más fácil convertir cobre en plata en el lugar que transportar plata entre planetas. Probablemente, el principal bien será la información. Será valiosa aquella que requiera grandes esfuerzos computacionales. Esto podría incluir respuestas a preguntas científicas complejas, problemas matemáticos o nuevas tecnologías. En los futuros imperios espaciales, también podría usarse una combinación de incentivos y amenazas. Por ejemplo, en el Imperio Romano, los ciudadanos valoraban los beneficios de la civilización, pero temían los castigos. Debido a las vastas distancias en el espacio, el castigo podría delegarse a fuerzas locales. Por ejemplo, un centro superinteligente podría crear una red de máquinas guardianas relativamente simples, pero 100% leales en todo el imperio. Estas máquinas garantizarían el cumplimiento de las normas. Para controlar una civilización del tamaño del sistema solar, una inteligencia artificial podría usar una enana blanca, el núcleo colapsado de una estrella, que es como un enorme diamante. Si su masa alcanza un cierto límite, explotará como una supernova. Un guardián podría simplemente monitorear el pago de impuestos y, en caso de incumplimiento, aumentar la masa de la enana blanca, amenazando con destruir todo el sistema. Para controlar una galaxia, se podría usar un agujero negro en su centro. Colocando objetos compactos alrededor de él, se podría amenazar con convertirlos en gas que caería en el agujero negro, creando un cuásar que haría inhabitable gran parte de la galaxia. En resumen, en el cosmos hay fuertes incentivos para la cooperación, pero no está claro si ésta se basará en beneficios mutuos o en amenazas severas. Las leyes de la física permiten ambas opciones. El resultado dependerá de los objetivos y valores de las futuras formas de vida. Ahora consideremos un escenario en el que la vida aparece en diferentes lugares de manera independiente. El físico Jay Olson publicó en 2014 un análisis elegante de estas biosferas que se expanden en el espacio. El filósofo Toby Ord, junto con colegas del Instituto para el Futuro de la Humanidad, realizó un análisis similar. Según sus investigaciones, en cualquier sistema planetario hay una posibilidad de que surja vida inteligente. Lo sabemos porque esta vida surgió en la Tierra. Si el cosmos es muy grande o infinito, puede haber muchas civilizaciones. Si imaginamos su desarrollo en un espacio tridimensional, crecerán como esferas. En el espacio-tiempo se verían como copas de champán sin tallo. Su expansión estaría limitada por la energía oscura y la velocidad de la luz. Si las civilizaciones están muy separadas, nunca se encontrarán, se sentirán solas en el universo. Pero si hay muchas y están más cerca, sus esferas de influencia podrían superponerse. Esto plantea la pregunta, ¿qué pasará cuando dos civilizaciones se encuentren? ¿Cooperarán o entrarán en guerra? Los europeos conquistaron América y África gracias a su tecnología avanzada. Pero las civilizaciones superinteligentes podrían alcanzar un límite tecnológico. Por ello, es poco probable que una conquiste a otra. Según Techmark, si las civilizaciones tienen objetivos similares, como demostrar teoremas matemáticos, podrían cooperar porque sería beneficioso compartir información. Algunas civilizaciones podrían tener objetivos fijos, otras podrían estar dispuestas a cambiarlos con argumentos convincentes. Cuando estas civilizaciones se encuentren, habrá un choque de ideas. Una civilización con un objetivo más eficiente podría transmitirlo a otra a la velocidad de la luz. Si nuestras actuales investigaciones sobre inteligencia artificial eventualmente conducen a una explosión intelectual y a la optimización de la colonización cósmica, será una explosión de escala cósmica. Tras miles de millones de años siendo una pequeña fluctuación en medio de un cosmos indiferentemente desprovisto de vida, la vida irrumpirá de repente en la escena cósmica, propagándose como una onda esférica de choque casi a la velocidad de la luz, sin detenerse nunca, y encendiendo todo a su paso con chispas de vida. Después de 13.800 millones de años de historia cósmica, nos encontramos en un universo asombrosamente hermoso, que, a través de nosotros, los humanos, se ha vuelto vivo y ha comenzado a conocerse a sí mismo. Hemos visto que el potencial de la vida futura en nuestro universo es más grandioso que los sueños más audaces de nuestros antepasados. Pero también está oscurecido por un peligro igualmente real de que la vida inteligente desaparezca para siempre.
¿La vida realizará su potencial en nuestro universo? En gran medida, depende de lo que hagamos hoy, los humanos que vivimos en esta época.